Ya hablamos ahorita bastante de posbióticos, pero en realidad, ¿cómo aplico un microorganismo de forma eficiente en la piscina? Qué buena pregunta. Mira, la versión 1.0 de los microorganismos que apareció en la etapa de la mancha blanca, Okay. cuando Las papas quemaban. cuando la industria se devastó y no hubo camarón que producir, excepto los que quedaban vivos, que los aislaron y de ahí sacaron el material para De los que están ahorita. las nuevas generaciones de camarones o especies más resistentes al virus de la white spot, de la mancha blanca. Nosotros en esa época activamos los microorganismos con melaza, con vitaminas, con minerales, y los dejábamos ahí 2, 3 días al sol con un... Ya huele feo, tíralo. Eran los típicos, las tinas de 500 litros, 1000 litros, con un plástico negro y ahí al medio sol, ¿no? Y con el olor, pues característico de fermento, produciendo alcohol. Luego, pues, veías una nata encima, ¿no? Cuando veías esa nata en la superficie, esos son los metabolitos. Pueden ser enzimas, pueden ser otras sustancias. Entonces la gente ya entendía que eso era lo rico, pues, del producto. Y lo aplicabas a las piscinas con manguera, pero era una logística súper complicada. Imagínate recorrer hectáreas de hectáreas con este caldo que se caía y el sol. No, y además hay piscinas que te pueden durar 5, 6, hasta 10 hectáreas, pues entonces es una locura. Y súmale, pues, ¿no? Entonces, conceptualmente era interesante, porque estabas dando, en ese tiempo se creía que era lleno de bacterias. No, nunca hubo bacterias ahí. La bacteria es el organismo que, a ver, nace arranca, fase iniciadora, estado de latencia, la fase exponencial donde crece, y viene la fase estacionaria donde se permanece varios días, y luego viene la decadencia. Okay. Hasta ahí, en ese ciclo puede ser de 5 días, 7 días, 10 días, dependiendo de la especie y el medio. Ella te va a dar todo lo que tiene para lo que fue diseñada biológicamente hablando. Entonces, ese caldo de 5 o 6 días solo tenía lo que la bacteria dio. Ya la bacteria había muerto. Pero también agregaban esporas. Las esporas tienen la capacidad de volver a renacer. Entonces, es como la semilla del hongo. Sí, el hongo, el mismo bacillus. Muchos bacillus son esporas. Hay mucha gente que se confunde con ese tema. Ah, no, yo le pongo bacterias y creen que el bacillus es bacteria. No, es espora. Hay que determinar la diferencia. Listo. Y el bacilo puede seguir viviendo, puede seguir activándose. Entonces imagínate qué nobles que eran estos probióticos que venían, que el bacilo algo quedaba y seguía trabajando. Pero en esa época no había tanto riesgo porque no se sembraban densidades tan altas. Era más manejable. Hoy en día que siembras 20, 30, hasta 40 poslarvas por metro cuadrado, realmente, si tú no tienes una eficiencia en el uso de los microorganismos, mueres. Tu producción se cae. Se te cae el oxígeno, se te suben los amonios, se te sube el nitrito y olvídate que tienes camarón. Se te va, pues, en pocos días. No, y además yo creo que una de las problemáticas más grandes que tiene toda la industria, digamos que probióticos, posbióticos, es asegurarte que el cliente lo aplique bien, ¿no? Porque hay una cadena, a veces son cadenas de frío, a veces son polvos que no los homogenizas bien en la mezcla, entonces todo eso va perdiendo. Ese es un buen punto, Luis José. Perdóname, se me va la idea y es importante decirlo. La cadena de frío que acabas de decir es tan importante porque, por ejemplo, vamos a suponer, un producto terminado viene de un país exportador de este material, de este probiótico o de esta bacteria, por decirlo así, hablemos coloquialmente. Viene la bacteria viajando en el contenedor y llega a destino. Toma 30, 40, 60 días. Imagínate, en ese container viene el producto, puede ser que lo tengan también en frío, en un termoquín, no sé. Luego llega a la bodega del proveedor, del dueño, luego va a la finca. Entonces son varios días que transita. Entonces está estudiado hasta la saciedad, que desde que sale la liofilizadora, el microorganismo, hacia tu bodega, tiene que pasar no más allá de unos 5 días, que puede estar sin cadena de frío, o sea, tampoco a extremos, pero puede estar con temperatura ambiente por el trámite y el proceso. Porque al menos nuestra empresa tiene un método de protección, nosotros le llamamos MicroStrong, se puede decir, es una sustancia que viene de
del sunflower, del girasol, Ok. y se lo denomina crioprotectante. Protege a la célula, protege al organismo en el proceso de su etapa final. No, y además ahorita que Guayaquil está como a 32, 35 grados, está... Oye, me ha tocado extremos en México. Ah, bueno, Calores allá extremos en México. es desierto de 40 y desierto pico, de 40 y pico. En Asia, extremos calores así. Tailandia está tal cual Ecuador. El calor igual está al otro lado del globo terráqueo. Es igualito el clima, todo. Pero bueno, esto es súper importante porque a veces el productor compra, di tú, 5 por 10 a la 9, 5 billones de organismos dentro de su producto. Y a la larga tiene 1 o 2. ¿Por qué? Por el tránsito. Entonces, ese es el fracaso del tratamiento, porque a veces dices, yo ya le puse y no me funcionó. No es necesario, puede ser que el producto tenga la mejor viabilidad, pero ya en el viaje y en el transcurso de la operación ya la perdió. Entonces es súper importante eso. John, yo ahorita que pasó la Coexpo vi bastante empresas de drones que están entrando al proceso de suplir esa manguera con lancha que tú vas y recorres 10 hectáreas a entrar a digamos que una aplicación con dron que te puede ser mucho más rápida, más eficiente, ¿no? ¿Tú cómo ves esa tecnología ahorita aplicándose? Bueno, esta entrevista es año 2025, apenas empezamos el año. Yo creo que esto se viene, pero se viene con 2 cosas. Para la entrevista que tenemos, para biotecnología, con transparencia microbiana y con integridad microbiana. ¿Qué significa esto? Que no te den tan gato por liebre. Primero. Segundo, que en la transparencia microbiana, es decir, ¿cuántos microbios debo poner en el gramo? Que ese dron, que tenemos capacidad limitada, no sé si... Bueno, creo que son 40, 50, 100 litros, hay de diferentes capacidades, ¿no? por vuelo, no por viaje. Si nosotros ponemos DITU en una tina, tu pregunta anterior, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos ahora más fácil. Simplemente aplicamos el producto que ya viene liofilizado, lo aplicamos en polvo soluble, porque en polvo soluble es donde está más vivo, más se puede decir, listo para brincar. Si lo vemos en líquido es bien inestable, es nuestra experiencia. Si el producto está en un estado líquido, no tenemos una población bastante contable, por decirlo así, en función de sus individuos. Pero en polvo sí. Entonces, pero tiene que ser un polvo soluble prácticamente 99%, ¿no? Para que tú lo puedas hacer rapidito, que no se te tapen las boquillas, por ejemplo en el caso agrícola, tiene que ser soluble. Pero bueno, se aplica con el agua. Nosotros preferimos agua lo más limpia posible siempre, en el caso que puedas tener agua potable o de pozo, o si no, agua de piscina pero previamente limpia. Entonces, o sea, que no tenga tanta turbidez. Ni turbidez o poca turbidez, y obviamente que puede ser un poco desinfectada. El pH neutro, ¿no? Sí, puede ser el pH neutro, puede ser variable. Aplicamos el microorganismo, 10 minutos, se disuelve, váyase a la piscina. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra fórmula tiene unos fijadores orgánicos. Apenas entra una gotita de agua al gramito del microbio, se empieza a activar. Pero el microbio es específico para un determinado sustrato. Es decir, nosotros le damos de desayunar con el fijador. Una vez que se activa con el agua, está desayunando. Pero una vez ya desayunadito, llega al medio, es decir, a la piscina o al tanque de larvas, o al tanque o el estanque, como se diga en cualquier país. Inmediatamente él encuentra su sustrato o sus múltiples sustratos. Tenemos especies que tienen varios sustratos para alojarse, para poder oxidarlos, hidrolizarlos, qué sé yo. Entonces, ese sustrato, ella empieza a crecer, a multiplicarse, porque está comiendo ese sustrato, adquiriendo la energía de ese sustrato y transformándola en los metabolitos, en los posbióticos que ya pues prácticamente no, y además yo creo que en el momento de la aplicación, bueno, igual se debería que si el productor quiere hacer eso, tiene que hablar con su dealer de su dron, pero al momento de aplicarlo debe ser un vuelo bajo, ¿no? Un vuelo bajo y dirigido para que el dron, Luis José, no haya traslape. Y aquí viene la integridad microbiana. Es decir, nosotros tenemos que darle en ese gramo o en ese kilo de producto que va a diluir en el reservorio que va a viajar en el dron,
tiene que tener la dosis D2 multiplicada por 10. Ya. Entonces tenemos que nosotros, los proveedores de microorganismos, calcular cuántos organismos tienen que ir en ese kilo de producto 10 veces más para que en la dilución de tu tanque puedas cubrir no solo 1 hectárea, puedas cubrir varias hectáreas, ¿no? Como tú dices, vuelo bajo porque lo importante es que llegue a la columna. Aquí la clave va a ser el dron y también va a ser clave los envases biodegradables. Nosotros estamos ahorita por sacar una línea de nuestras fórmulas con envases biodegradables, o sea, una lámina que parece de plástico, pero es una lámina D2 orgánica, arroz, algunas algas, carragenano. Que se disuelve rápido. Se disuelve enseguida. Luego te envío la información para que lo tengas. hemos ya hecho se puede decir, un pre-lanzamiento a nivel digital. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? A diferencia de las píldoras. Yo he visto que aquí ya se mueve mucho la píldora. Primero, la píldora, cuando tú tienes D2, el producto terminado, tienes que ejercer una determinada presión. Ok. Entonces, esa presión, no a las esporas, pero así a las probióticas, a las bacterias o a ciertos hongos, los destruye. Esa presión del 100% quedan D2 viables de ese grupo, no de los bacilos. Los bacilos aguantan, pero los otros grupos probióticos, un lactobacillus, un pediococcus, un paracoccus, no aguantan.